Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La evangelización es un incansable ir hacia toda la humanidad para invitar a todos a la fiesta del Señor, lo dice el Papa Francisco. José José Smith. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, que nos dice capítulo 5, versículo 18 al 25. Hermanos, si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: la fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la superstición, las enemistades, peleas, rivalidades, violencias, ambiciones, discordias, sectarismo, disensiones, envidias, embriaguez y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelve a repetir que los que hacen cosas no poseerán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad, confianza, mansedumbre y templanza. Frente a estas cosas la ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejemos conducir también por Él. Palabra del Señor. El que sigue al Señor tendrá la luz de la vida. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, si se siente en la reunión de los impios, sino que se complace en la ley del Señor y la medita del día y de noche. Es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. No sucede así como los malvados. Ellos son como paja que se lleva al viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 42 al 46. Jesús dijo a los fariseos: ay de ustedes, fariseos, que pagan impuestos de la menta, de la ruda y de las todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Hay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, y sobre todos cuales caminan sin saber. Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y le dijo: maestro, cuando hablas así nos insultas también a nosotros. Él le respondió: ay de ustedes también, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no la tocan, ni siquiera con un dedo. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, mañana celebramos la fiesta de Santa Margarita María de Aloquén, vírgenes. Dice, nació en Paray, ley mundial, en 1147 y murió en 1190. Santa Margarita fue vidente del Sagrado Corazón de Jesús y una de las más grandes difusoras de su devoción. Tras una penosa enfermedad se restableció y atribuyó la curación a la intercesión de la Virgen. Ingresó a la Orden de la Visitación y es ahí donde a los 25 años tiene la visión de Jesús, mostrándole su corazón. Después de muchas oposiciones, pudo ver el cumplimiento de su labor, dando a conocer a cuantos pudo llegar el mensaje del Sagrado Corazón de Jesús. Bien, queridos hermanos y muy queridas hermanas, nuestra experiencia activa en la Iglesia brota cuando seguimos al Espíritu del Señor y nos invita a tener una palabra ante diversas situaciones
que atentan justamente contra la dignidad de la persona o del ser humano. Y justamente acá en la primera lectura del apóstol San Pablo a los Gálatas nos dice: sabe muy bien cuáles son las obras de la carne. Hemos mencionado mucho, uno de ellos hemos dicho que es la fornicación, las impurezas, el libertinaje, la idolatría, la superstición, las enemistades, las peleas, las rivalidades, las violencias, las ambiciones, las discordias, sectarismo, disensiones, las envidias, las embriaguez y las orgías. Todo lo que viene de la carne y no del espíritu. Del espíritu viene el amor, la alegría, la paz, la bondad, la comprensión, la mansedumbre, la templanza. Nosotros crucificamos a Jesús con nuestras pasiones equivocadas, con las pasiones de la carne, con las impurezas, con el libertinaje. Entonces, queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros, hermanos, con todos estos pecados atentamos, ¿no?, la dignidad humana? Porque en realidad nos invita a seguir al Espíritu del Señor y no a seguir a las pasiones que nos destruyen, que nos condenan y que no nos permiten ser verdaderamente libres. Sino, el Señor dice, no queremos liberarnos de la esclavitud del pecado. El Señor nos quiere libres, pero no fuera de cometer libertinajes. Por eso, queridos hermanos, ¿cuánto nosotros queremos seguir al Espíritu del Señor? Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Pues hay personas que se ofenden y no se perdonan, y viven muchos y son demasiado ambiciosos, ¿no? Inclusive, a veces cuando hablamos de que personas que se pelean, ¿no?, inclusive las envidias también causan daño, no decir nuestras obras, ¿no?, equivocadas, que está fuera de lugar, fuera de la Biblia, y que no nos permite, ¿no?, poseer el reino de Dios. Entonces, queridos hermanos, también, ¿por qué frente a estas cosas la ley está de más? Porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Es decir, cuando crucificamos a Jesús es porque el suceso está, no simplemente lo que viene a ser los malos deseos, y también pues eso crucificamos, y siempre tenemos que ver a Jesús crucificado, a ese Cristo crucificado, que tal vez vemos de qué manera lo seguimos crucificando, con nuestras ambiciones, con nuestras envidias, ¿no? A veces muchas personas a veces cuando ven, pues, ¿no?, ya a sus padres ancianos, ya no les hace caso los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque solo están esperando, en algunos casos, ¿no?, ¿por qué no lo acuden, ¿no?, a pesar que están enfermos? Porque simplemente su mirada de ellos es la ambición, la envidia y tener la herencia, quedarse con el dinero, con los bienes, que nada hace a la persona llegar a la vida eterna ni al reino de los cielos. Porque ellos esperan eso, no esperan que se mueran para que luego terminan peleándose entre los hermanos, inamistándose, cometiendo pues el libertinaje, ¿no? El libertinaje quiere decir que la persona dice, no, yo soy libre para hacer lo que me da la gana, pero mira, eso nos permite que no poseemos el reino de Dios. Y muchas veces también las personas que siempre viven, como se dice, a la defensiva, son personas que simplemente viven amargados, siempre viven, todo lo ven pelea, violencia, discordia, ¿no?
y esperan, ¿no?, que sus padres se mueran para llevarse todo y pelearse con los hermanos. Entonces esos no son frutos del Espíritu de Dios. Esos no son frutos que nos van a alcanzar la vida eterna, queridos hermanos. Tenemos que vivir en armonía, en alegría, para poder llegar a enfrentar muchas situaciones que atentan contra la dignidad humana. Es cierto que Santa Margarita de Aloquén fue una de las videntes del Sagrado Corazón de Jesús y una de que difundió las devociones. Pero Lucas nos recuerda que los fariseos en sus tiempos contaminaban el proceder del cristianismo. Es igual que el Evangelio de ayer, que nos decía: limpien la copa por dentro y purifiquen por fuera. Dice así: ustedes, los fariseos, purifican por fuera la copa, pero por dentro están llenos de putrefacción, llenos de perfilia, llenos o están podridos por dentro. Pues cuántas personas aparentan realmente estar purificados por fuera, pero por dentro lleno de putrefacción, lleno de voracidad. Y el Señor los invita a estos fariseos a limpiarse por dentro. Ahora nosotros, ¿cómo nos limpiamos por dentro? Nos limpiamos por dentro pues simplemente acudiendo al sacramento de la confesión. Muchos de repente confesándome directamente con Dios. Pero Lucas nos dice que por qué los fariseos en esos tiempos contaminan el modo de proceder del cristianismo. Porque de esa manera ellos dicen, apagan el espíritu. El Señor nos invita a que nunca apaguemos el espíritu, ni permitamos que otros pierdan su libertad de alejarse de Él. Por eso que los fariseos en sus tiempos querían aparentar ser justos, pero en total son las personas más injustas. Aparentaban ocupar los primeros puestos y ocupaban ser los mejores, pero si ustedes se dan cuenta que en esos tiempos contaminamos el espíritu, y no apaguemos el espíritu del Señor, sino permitamos que seamos libres y la libertad del pecado. Por eso, queridos hermanos, todas estas rivalidades, todas estas ambiciones que destruyen al hombre, destruye al hombre. A veces, queridos hermanos, no es que hablamos por hablar, sino que el Espíritu de Dios está vivo en medio de nosotros. Y nos dicen que el Salmo nos dice, el que sigue al Señor tendrá la luz de la vida, pero el que no la sigue vivirá todo el tiempo en las tinieblas. Porque dice bien claro, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados terminará mal, se marchitarán, y los malvados se irán ¿a dónde? Al infierno. Por eso es muy importante entender este camino que el Señor nos tiene a todos nosotros. Por eso ya debemos dejar, de ser ambiciosos, debemos dejar de ser violentos, debemos dejar las peleas por otro lado, debemos dejar de ser libertinaje. Hay que morir al fariseísmo y hay que tener vivo el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hay que dejar de crucificar con nuestras pasiones, con nuestras malas actitudes, con nuestras impurezas guardadas dentro del corazón. Entonces, hermanos, ya el Señor siempre nos pide actuar bien. ¿Estamos o no? Claro que nos pide actuar bien. Nos pide actuar bien.
Por eso acá el Papa Francisco dice: la evangelización es algo incansable, porque hay que ir hacia la humanidad para invitar a todos que vengan a la fiesta del Señor, invitar a todos que participen de la Eucaristía. Los queridos hermanos, pues no seamos, no violemos los mandamientos de Dios, ¿no? Muchos de repente suelen honrar, dicen: no, yo honro a mi padre, a mi madre, pero después ni siquiera le hago caso cuando está anciano. Y esperemos que se nos vaya para poder aprovecharnos de los bienes. Hay que dejar de tener ese corazón envenenado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de despedirnos siempre tenemos que rezar, porque estamos en el mes misionero, por las misiones y por todo el momento. Padre de bondad, tú que eres rico en amor y misericordia, que nos envías a tu Hijo Jesús para nuestra salvación. Escucha a tu iglesia misionera, que todos los bautizados sepamos responder al llamado de Jesús. Vayan y hagan a todos los pueblos, sean mis discípulos. Fortalece el fuego de tu amor, de tu espíritu a todos los misioneros que anuncian la buena nueva. María, Madre de la Iglesia, estrella de la evangelización. Y acompañe y concédenos el don de la perseverancia y nuestro compromiso misionero. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros.